Bueno, buenos días. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, solamente para poner en contexto lo que vamos a compartir esta mañana. Vamos a estar viendo Romanos capítulo 10, pero yo quiero que vayan conmigo al capítulo 9 antes. Romanos 9, vamos a leer del versículo 30. Romanos 9, 30. Dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él, dice, no será avergonzado. Lo que Pablo está explicando en los capítulos 9 y 10, refiriéndose al pueblo de Israel, diciendo una nación tan grande, una nación tan numerosa, en la cual Dios escogió entre todos los pueblos del mundo, fue una nación rebelde, una nación que no entendió el consejo de Dios. Y cuando vino Jesús, dice que lo rechazaron. ¿Y por qué el pueblo judío rechazó a Jesús? Primeramente explica aquí lo que acabamos de leer, porque ellos iban tras una justicia de obras. El pueblo quería obtener salvación a través de las obras. Más sin embargo, explica aquí que pues diremos de los gentiles. Esas naciones que no tomaban en cuenta a Dios, que no creían en Dios, que no estaban buscando la salvación de Dios. Más sin embargo, Dios decide alcanzarlos y los alcanza, dice, a través de la fe, de poder creer en Jesucristo. Los judíos no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos querían obtener salvación a través de las obras. Como mucha gente hoy en día se sigue esforzando y cree que puede merecer la salvación a través de las obras. No son nuestras obras, no es nuestro comportamiento, no es el que tú trates de esforzarte y apantallar a Dios con tus buenas acciones que tú te puedes salvar. ¿Por qué? Porque Pablo está explicando que nadie que quiera salvarse a través de su justicia, sus obras, su bondad, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el estándar de la ley de Dios, la santidad de Dios es tan alta que el hombre nunca la puede alcanzar. Eso es imposible. Entonces, para esto ahora sí nos vamos al texto que vamos a estar viendo esta mañana. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Y el tema que he titulado esta mañana se llama La fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo los gentiles alcanzaron salvación si no iban tras la salvación? ¿Cómo los gentiles pudieron acudir a Dios y pedir clemencia, pedir misericordia para que entonces pudieran obtener esa salvación? Bueno, en realidad los gentiles, explica aquí Pablo, nunca buscaron a Dios. Los gentiles no estaban preocupados por su salvación, no estaban preocupados si estaban bien o estaban mal con Dios. Lo único que hizo posible que estos gentiles alcanzaran la salvación es a través de escuchar el Evangelio. Y dice Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si ustedes se fijan, hace tres preguntas que vamos a estar viendo. Hoy solamente dos. Luego dice versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí Pablo exaltando y observando la importancia de aquellos hombres que deciden compartir el evangelio. Y dice Pablo aquí, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Paz, no una paz interior, como ya otras veces hemos explicado. No esa paz que a veces nos gusta predicar. Si tú te acercas a Dios, entonces vas a tener una paz interna, que de alguna manera sí se obtiene. No digo que no. Pero el evangelio trata de una paz externa, que tenemos un problema con Dios. No estamos bien con Dios. Y cuando anunciamos las buenas nuevas a la gente que no cree, que nunca ha escuchado de Dios, estamos anunciando cómo el hombre puede reconciliarse con Dios. Porque el hombre está bajo condenación y bajo la ira de Dios. Pero cuando se anuncia el evangelio y la gente acude al llamado y tiene arrepentimiento, se arrepiente de todo corazón, entonces, ¿qué obtiene? Reconciliación con Dios. Por eso aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo el hombre puede obtener salvación? Uno de los misterios más grandes que nosotros encontramos en la Biblia, en las Escrituras, es que Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz para que el pecador pudiera salvarse. No faltó nada. Jesús, antes de morir, dijo, consumado es, refiriéndose a su obra. Todo lo que se tenía que hacer para que el hombre pueda alcanzar salvación, Cristo lo logró a través de la cruz. Pero una vez que Jesús logró a través de la cruz salvación, luego después vemos a través del evangelio que luego lo dejó en las manos, en las manos de hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, de poder anunciar el evangelio. Dios quiso, Dios en su soberanía dijo, ahora que yo he terminado la obra en la cruz, todo lo que se tenía que hacer lo he logrado. Ahora lo único que se tiene que hacer es anunciar esta noticia, estas buenas, en el cual el hombre puede obtener paz, paz externa, reconciliación con Dios, ya no estar bajo condenación, pero eso lo puso en las manos de su iglesia. Una misión. Una de las razones importantes de la iglesia es que la iglesia pueda anunciar las buenas nuevas. Si venimos aquí y nos congregamos y venimos y adoramos y exaltamos a Dios, nunca debemos de olvidar que una de las razones por el cual nosotros estamos aquí es que se nos ha dado el privilegio de poder anunciar las buenas nuevas a la gente. Ahora la pregunta, como yo creo muchos se lo han hecho y yo muchas veces se lo hice a Dios, bueno, ¿y por qué se lo diste a la iglesia si tú bien lo pudiste haber hecho? Porque Dios tenía muchas maneras de poder compartir el evangelio y tal vez mucho mejor que nosotros. Lo que sí es importante de esto es que en realidad Dios no nos necesita, no nos sintamos importantes. Dios en realidad no necesita a la iglesia, más sin embargo, Dios quiso delegar esta responsabilidad a la iglesia para que pudiéramos compartir el evangelio. Pero yo les digo, ¿a poco creen que Dios no pudo haberlo hecho de otra manera? Mandar a sus ángeles, que Dios a través de su voz proclamarlo a través de las nubes,
para que entonces pudiera anunciar el Evangelio. Dios lo pudo haber hecho de 1000 formas. Pero lo cierto es que encontramos en las Escrituras que Dios lo delegó a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de poder compartir el Evangelio. Entonces, en el contexto de este pasaje que leímos, Romanos, capítulo 10, entonces Pablo está explicando que Dios tiene un pueblo escogido, que la salvación no depende del hombre, de la raza, sino de la gracia de Dios. Entonces, esto quiere decir que los incrédulos se perderán porque no fueron escogidos, como mucha gente hace esta pregunta. Esta es la pregunta que Pablo está respondiendo al final del capítulo 9 y 10. Aunque no es el tema, ustedes lo pueden leer. Esa es la respuesta que Pablo está trayendo para aquellos que porque entonces la gente llega a perderse. Y entonces la respuesta básicamente es esta. Si bien es cierto que Dios es responsable de la salvación final de los creyentes, el hombre se pierde. El hombre que se pierde es responsable de su condenación. Por eso, la razón por la cual los israelitas rechazaron a Cristo no es porque no fueron escogidos, sino porque su orgullo prefirieron ganarse la salvación por medio de sus esfuerzos, por medio de sus obras, antes de venir como mendigos pidiendo a Dios misericordia. Dice Romanos 10:3, antes de lo que leímos hace rato, al principio, dice Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Dice, tu justicia, Dios, está muy bien, todo lo que hiciste en la cruz, pero ellos prefirieron obtener salvación a través de sus propios méritos. Y sabemos que la Biblia enseña que nadie que quiera obtener salvación puede lograrlo por sus propias obras, sus propios méritos. Entonces ellos no querían la justicia como un regalo, la querían obtener a través de obediencia, a través de sus obras. Entonces, Pablo está enseñando, capítulo 10 de Romanos, Pablo está enseñando que el medio para salvar a los creyentes es por medio del Evangelio. Esto es lo que el hombre necesita para ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer ahorita, Romanos 10? Que todo lo que el hombre necesita para recibir el regalo de salvación es invocar el nombre de Cristo como Señor, confiando en la eficacia y en la suficiencia de su obra en la cruz. Hago una pregunta, ¿qué es invocar a Dios? ¿Qué es invocar a Dios? ¿A poco no mucha gente escuchamos que invoca a Dios? Sobre todo cuando tienen problemas. Cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien tiene una enfermedad, y sobre todo cuando es una enfermedad terminal, que los doctores le han dicho que no tienen remedio, que ya está en su etapa final, obviamente la gente empieza a clamar a Dios. Y más sin embargo vemos que esa gente que clama a Dios, que le pide a Dios, la mayoría no se van a salvar y están clamando a Dios. Porque obviamente cuando la Biblia habla de clamar a Dios, no es ese tipo de clamación, no es ese tipo de invocación que la gente necesita hacerle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de invocar a Dios presupone una rendición y sometimiento a Cristo. Creer en la obra de redención, que Él murió para pagar nuestros pecados y que Él es el amo y dueño de nuestras vidas.
Romanos 10:9. Más adelante, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, de acuerdo a este pasaje, se requiere declarar a Cristo como Señor. Y la palabra Señor, como ya algunos lo saben, significa hacerle Dios. Esta palabra, cuando dice declararle como nuestro Señor, en realidad es declararle como nuestro Dios, como nuestro amo, como nuestro dueño. Señor no es el Señor con el cual nombramos a una persona con respeto, ¿no? El Señor de la esquina, el Señor panadero, no. No es ese tipo de título. Señor en el griego es kurios, que se refiere a alguien que es amo. Y cuando nosotros decimos que Él es Señor de nuestras vidas, quiere decir que nosotros somos sus esclavos, le pertenecemos a Dios, que no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino nosotros hacemos lo que nuestro amo quiere, nuestro Señor quiere de nuestras vidas. Y obviamente, cuando la gente clama a Dios, no está pensando en eso. Entonces, Pablo está demostrando que sin predicación no hay salvación. Se requiere predicar el Evangelio para que el pecador pueda creer en Cristo, para que pueda invocar su nombre y ser salvo. Entonces, nadie, es lo que está diciendo Pablo, nadie puede invocar el nombre del Señor, al menos que sepa quién es el Señor y qué es lo que hizo para salvar al pecador. Es decir, se requiere conocer y creer en los hechos del Evangelio. Estamos explicando los miércoles, que por cierto los invito a que acudan. Estamos compartiendo lo que es el Evangelio. Y prácticamente estamos enseñando que el Evangelio, cuando anunciamos el Evangelio, no se trata de recomendaciones. ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer para que entonces pueda obtener la salvación? El Evangelio básicamente trata de hechos históricos, de lo que Cristo o Dios ya hizo para que el hombre pueda salvarse. Y esos hechos históricos son los que tenemos que anunciar para que la gente pueda creer en lo que Dios ya hizo, para que el hombre entonces pueda creer y tener confianza en esos hechos para que puedan obtener salvación. Entonces, se requiere conocer y creer en esos hechos históricos. De ahí la primera pregunta que encontramos en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Obviamente está diciendo aquí Pablo, nadie puede invocar a Dios si no creen en Él. Si no creen en Él. Dice Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo. Pero ¿cómo van a invocar en el cual no creen? Pablo da por hecho que la gente no cree en Dios. La gente no cree en Dios. No estoy diciendo que si la gente sabe de Dios, ha escuchado de Dios, o de alguna manera ha tenido una cierta relación con Dios, porque eso yo creo que la mayoría de la gente ha tenido un cierto conocimiento de Dios, pero no es a eso a lo que se refiere el Evangelio. Aun cuando la gente conozca de Dios, aun cuando la gente haya leído la Biblia, aun cuando la gente asista a una iglesia, eso no significa
que tienen una fe salvífica para sus vidas. Y si no tienen una fe salvífica, significa que no son salvos. Entonces, antes de invocar, deben de creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente, que siendo inocente murió en la cruz, que fue levantado de la tumba al tercer día, para pagar así nuestros pecados y justificarnos de toda nuestra maldad. Entonces, si creemos en la veracidad histórica de estos hechos, si no creemos en estos hechos, entonces, ¿cómo vamos a pedir que Dios nos libre de esclavitud y de la condenación de nuestros pecados? Porque en primer lugar, cuando la gente clama a Dios, normalmente clama por su necesidad, por sus necesidades temporales. Pero por lo general la gente no está clamando por su problema principal que anuncia el Evangelio, que es el pecado. ¿A poco creen que no hemos visto gente que viene a la iglesia, inclusive pasa al frente llorando, hincados, quebrantándose, y que seguramente la mayoría estamos pensando, mira, Dios ha tocado su corazón? Es una persona que se ha salvado porque está quebrantado. Pero ¿cuánta gente no viene aquí al frente? Y cuando digo aquí al frente me refiero a cualquier iglesia, que está llorando, pero no está llorando por su pecado. No está llorando porque Cristo fue a la cruz y tuvo que morir por él, y porque era la única manera de encontrar salvación. Está llorando porque le está yendo mal en la vida. Porque tal vez tiene un cáncer y ya le dijeron a los doctores que no se va a sanar, y aquí está pidiendo por sanidad porque no se quiere morir. Pero no está pensando en Dios, no está pensando en la cruz, no está pensando en su pecado. Está pensando en su necesidad temporal, su necesidad terrenal, pero no está pensando en la eternidad. Y por eso muchos dicen, bueno, ¿cuánta gente vemos que viene a la iglesia y de repente de 1 año y 2 años ya no la vemos? ¿Y por qué ya no la vemos? ¿Será que perdieron su salvación? Es que nunca fueron salvos. Estuvieron aquí, tuvieron una necesidad, tuvieron una crisis. Tal vez alguien estuvo aquí porque está a punto de divorciarse, porque la regó, porque engañó a su esposa y ama a su esposa y no la quiere dejar, y entonces sí, vienen a Dios, acuden a Dios, pero no están interesados por su principal problema, que los va a condenar toda su vida, toda su eternidad. Pero cuando entonces arreglan su problema, o más o menos llegan a arreglar sus problemas, ya no los vemos aquí. Entonces, evangelizar, mis hermanos, no es ponerse en medio de una multitud y decirles que Dios les ama. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese mensaje? Y dice, Dios te ama, acércate a Dios, Dios te ama. Eso no es evangelio. La gente no se va a salvar porque crea que Dios existe. Dice Santiago 2:19. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Excelente doctrina. ¿Tú crees que Dios es uno? Porque uno de los fundamentos básicos del cristianismo es que el cristianismo solamente cree en un solo Dios. No somos politeístas, no creemos en muchos dioses. Y es lo que está diciendo aquí. ¡Qué doctrina! Profunda doctrina. Ahora, déjenme decirles, esto cuando aquí Santiago está diciendo de algo tan sencillo que nos parece a nosotros, en ese entonces no era así. ¿Saben cómo se les llamó a los cristianos los primeros siglos? A los cristianos, a los primeros siglos, por creer en un solo Dios, se les decía ateos. ¿Sabían eso? ¿Y por qué creen que se les decía ateos? Porque los cristianos solamente creen en un solo Dios. Cuando lo normal, desde que encontramos en Génesis, en el libro de Éxodo, los pueblos, la mayoría, más bien todos los pueblos, lo común, lo corriente,
Lo que estaba acostumbrado la humanidad es creer en muchos dioses. Pero eso de creer en un solo Dios, eso es raro, eso es tan mal. ¿Cómo es posible que una religión que se esté levantando solamente puedan creer en un solo Dios? Pero Dios, desde el principio, Deuteronomios, me parece, capítulo 6, versículo 6, que es la doctrina básica que hay que enseñar a nuestros hijos, es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Por eso dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Híjole, excelente doctrina, bien haces. También los demonios creen lo mismo, porque ellos sí saben que hay un solo Dios, no hay muchos dioses, pero no por eso se van a salvar. Entonces nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Entonces la gente necesita conocer qué fue lo que Dios hizo para resolver el problema de nuestro pecado sin pasar por alto su justicia. Entonces no se necesita ser teólogos, no se necesita tener profundidad de doctrinas para entender el Evangelio. Más bien hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros nos enfocamos en doctrina, teología, pero si esa teología no la aplicamos a nuestras vidas, ¿de qué sirve tanto conocimiento? O decir que esta iglesia, la vid verdadera, es una iglesia que se preocupa, que está empeñada en solamente exponer lo que la Biblia enseña. No nos importa predicar mi opinión, mis sugerencias, mis ideas. Eso no sirve. Lo que importa es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces podemos ser personas muy preparadas, con muy buena doctrina, muy teólogos, pero si no la aplicamos a nuestras vidas, solamente que estamos haciendo, engrandando nuestra cabeza, mucho conocimiento, pero no nuestro corazón. Entonces solamente se requiere un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para poder creer, y entonces así la gente pueda invocar el nombre del Señor y puedan ser salvos. Esto nos lleva a la segunda pregunta, versículo 14. ¿Y cómo creerán de quien no han oído? El Evangelio no se adquiere por intuición. Nadie por deducción llega a la conclusión de que Jesús murió por mis pecados y que tengo que arrepentirme. No, yo necesito oír el Evangelio para poder entender y poder creer en ese hecho histórico, poder creer en el Evangelio. No es algo que alguien esté ahí buscando la verdad, meditando en el mundo, pensando en las estrellas y de repente por deducción, por búsqueda, entonces le venga la revelación y entonces entienda que es un pecador, que Cristo vino a morir por nuestros pecados y entonces se va a arrepentir. Eso no sucede. Están ahí. Por eso enseñamos y exhortamos a que se predique un evangelio de acuerdo a las Escrituras y no lo que la gente quiere escuchar. No lo que la gente le gusta. No prediquemos, como muchas veces lo hemos dicho, ese evangelio que Dios tiene un plan maravilloso, que Dios tiene cosas grandes para tu vida. En realidad ese es un falso evangelio que promete resolver solamente las cosas temporales. Pero el verdadero evangelio se enfoca en resolverte el problema eterno que pesa sobre tu vida. Que por cierto, mucha gente no está preocupado en eso. Mucha gente no está pensando en su eternidad. Vive el momento. Quiere ganar bien, quiere vivir con una buena casa, una buena colonia, un buen carro,
una buena esposa, disfrutar de la vida, disfrutar de los deleites, disfrutar de las caguamas, disfrutar de unas lindas chicas, pero no están pensando en su eternidad. Ayer estábamos compartiendo, yo no sé cómo algunos vean a mi familia, yo no sé, hablando no de ustedes, hablando de gente que tiene dinero. Y estoy seguro que mucha gente ha dicho, híjole, pobre de la familia de Fabián, porque a veces no tienen lo que quisieran tener, ¿verdad? No tienen una gran casa, no tienen un carro, bueno, ahorita no tenemos ni un carro. Tal vez no tenemos la posibilidad de estar viajando, de estar disfrutando, de estar yendo a buenos hoteles o de comprar buena ropa. Y posiblemente, por lo que yo he escuchado, decir, híjole, le ha ido mal. ¿Y sabes por qué le ha ido mal a Fabián? Porque él escogió predicar el evangelio. Pero si él se hubiera puesto truchas y no se hubiera metido tanto en la religión, entonces a lo mejor tuviera mejor posición o mejor carro. Pero yo les decía a mi familia y les decía a mis hijos, es verdad que a veces predicar el evangelio, a veces se padece de ciertas cosas, pero nunca nos sentimos miserables, ni sentimos que somos infelices porque nos hace falta algo. Todo lo contrario, nos sentimos tristes de que la gente que tiene dinero, que tiene posesión, no esté buscando de Dios. Y sabemos lo que va a pasar cuando ellos mueran, porque obviamente no se van a llevar su carro a la tumba, no se van a llevar sus casas, no se van a llevar su dinero. Y cuando ellos están teniendo misericordia de nosotros, porque no tenemos lo que ellos tienen, nosotros vemos su situación, que si ellos mueren en sus delitos y sus pecados, sus vidas van a estar separados de Dios por toda la eternidad. Tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si la iglesia no está predicando? Todos los viernes, yo creo que todos los viernes, sin excepción, desde que empezamos a orar, hemos estado orando para que esta iglesia sea una iglesia que se levante y que tenga compasión de los perdidos. Que no seamos una iglesia que nos encante solamente venir, alabar al Señor, disfrutar de un buen tiempo de alabanza, una buena prédica, una buena enseñanza, y entonces irnos y que el mundo siga rodando y sabiendo que la gente se está perdiendo porque no estamos trabajando, no estamos evangelizando. Y déjenme decirles que esta iglesia no califica bien, nos hace falta mucho para ser una iglesia evangélica, una iglesia que esté predicando el evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que Dios pueda tocar nuestros corazones, que Dios pueda abrir nuestros ojos y ver a nuestro alrededor la gente que tenemos, la gente que amamos, la gente que está ahí, pero que no está cerca de Dios. Y pasa el tiempo, pasan los años y no les compartimos de Dios. Entonces, dice la tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces se requiere que estemos predicando. Ahora, hay algo que quiero resaltar en la segunda pregunta, regresándome un poquito atrás. Dice la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Repito, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El texto griego dice así realmente. ¿Cómo creerán en quien no han oído? Nuestra versión dice en aquel, ¿sí o no? Creo que así aparece en la Biblia. ¿Cómo creerán en aquel? No. El texto griego dice en quien no han oído. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí no es únicamente que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos, sino que necesitamos escuchar, escúchame bien, necesitamos escuchar a Cristo. Eso es lo que dice el texto griego. Es Cristo hablando a través
del Evangelio. Es Cristo hablando del Evangelio. Entonces, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa que oír la voz de Cristo desde el púlpito o donde se esté predicando la palabra, porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios, de acuerdo a 1 Pedro capítulo 1, si lo quieren anotar, versículo 10 y versículo 12. 1 Pedro 1, versículo 10 y versículo 12. Y también en relación a esto que estoy hablando, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Hermanos, ¿cuál palabra? ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Cuál palabra? Dice, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. La de las Escrituras. Por eso no es todo, mis hermanos, de lo que enseña la Biblia. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo mismo viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Cristo? A través de la predicación de la palabra. De ahí la importancia que el que predica aquí, el que esté anunciando la palabra de Dios, pueda exponer fielmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en que las ovejas de Dios podrán escuchar la voz de Cristo. Pero si nosotros no somos fieles a la palabra de Dios, le cambiamos, le torcemos, le metemos nuestra opinión, le damos sugerencias o simplemente no usamos la Biblia y damos recomendaciones y damos consejos, superación personal, de cómo usted puede ser bendecido, y no hablamos su palabra, obviamente Cristo no está hablando a la iglesia. Entonces podemos escuchar su voz a través de la exposición de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Juan 10:1. Juan 10:1, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice Juan 10:1, de cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Y por qué? Porque conocen su voz. Más adelante, Juan 10:27. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Me siguen. La pregunta es, ¿cómo podemos oír su voz? Porque Pablo está diciendo a lo que estamos leyendo que nadie puede salvarse al menos que escuche la voz de Cristo. Obviamente esta voz no viene directamente del cielo o que queramos escuchar una voz audible en donde Dios entonces nos va a hablar, sino es a través de la predicación del Evangelio. Por eso Romanos 10:14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El texto griego dice, ¿cómo oirán sin predicación? Es a través del Evangelio que las ovejas de Cristo escuchan su voz. Es lo mismo que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios 2:16. También reconcilió con Dios a ambos
en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino, escuchen bien por favor, y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban acerca. La pregunta, mis hermanos, contéstenme por favor, ahí en sus corazones. ¿Y cuando Cristo fue a Éfeso? Si nosotros leemos en la Biblia que Jesucristo nunca salió de Israel. Más sin embargo, estamos leyendo que vino, versículo 17, y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca. ¿De cuál paz está hablando? ¿De la interna? De esas de las que, es que siento tan bonito, siento tantas emociones que en verdad no lo cambio por nada. No, está hablando de esa enemistad que tenía el hombre, tanto de los judíos y tanto de los gentiles. Entonces, obviamente Cristo nunca estuvo en Éfeso, pero cuando se predica la palabra de Dios, cuando nosotros anunciamos fielmente de Dios, entonces las ovejas de Él, aun cuando no son salvas, escucharán su voz, porque ellos la van a reconocer. Entonces es la predicación que provee los pies sobre los cuales Cristo caminó para acercarse a nosotros y alcanzarnos. Es por ello que venir a la iglesia, estar aquí todos los domingos, no solamente es escuchar un estudio bíblico. Entonces, estar aquí y escuchar su palabra es el medio a través del cual Jesucristo se hace presente y hace oír su voz a través de la voz de un predicador. Y es así, mis hermanos, como Cristo salva a los perdidos y edifica a su iglesia. Dice 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro. Repito, y como Dios os exhorta por medio nuestro. ¿Cómo Dios nos habla? A través de la enseñanza, de la predicación, a través del evangelio. Si rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, los predicadores, quienes predican, no son simplemente maestros de la palabra de Dios, sino son ¿qué? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Es aquel que ha sido oficialmente llamado y comisionado para hablar en el nombre de su gobierno y con la autoridad de su gobernante. Entonces, cada vez que yo estoy aquí, cada vez que yo vengo a compartir la palabra, no vengo a negociar qué les gusta o qué no les gusta. No hacemos una mesa de redonda para levantar opiniones y a ver qué podemos cumplir o qué no podemos cumplir. Oh, Fabián, qué exagerado está eso. Mejor hay que cambiarles. Se ve muy religioso, ¿no? Mi misión aquí es exponer lo que Dios quiere para sus vidas. No vengo aquí para decir, bueno, ¿te gusta? Bueno, podemos hacerle cambios, podemos hacer ajustes o podemos dejar de hablar esto. No, Dios tiene una palabra para nuestras vidas y nosotros o quienes son sus hijos deben recibirla. Entonces, estamos aquí para anunciar su palabra. De ahí la responsabilidad y la necesidad de buscar todos los días a Dios. Oramos, alguien oraba por mí el viernes y que yo doy gracias.
Señor, que tú puedas usar la vida de Fabián para que él pueda exponer fielmente la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Que yo pueda exponer su palabra realmente como la Biblia lo enseña. Yo no quiero mi opinión, yo no quiero modificarla porque hay algo que no me gusta. Obviamente hay cosas que de repente topo con ellas. Ha habido momentos en que no me ha gustado, pero no importa mi opinión, no importa si me gusta, me parece o no me parece, o si no entiendo, yo quiero obedecer a su palabra. Y aunque a veces me cuesta trabajo entender, o a veces me cuesta trabajo obedecer, yo quiero hacer lo que el Señor quiere para mi vida. No mi voluntad, sino su voluntad. Una de las, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la oración? Ya con esto quiero terminar. Una de las principales 3 peticiones que nosotros levantamos en el modelo de oración no tiene que ver con nuestra necesidad, sino tiene que ver con lo que Dios demanda. Y la segunda petición es: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué oramos entonces? ¿Qué nos enseña Jesús a orar? A que no queremos hacer nuestra voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, establece tu voluntad en la iglesia, establece tu voluntad en cada ministerio, establece tu voluntad en mi matrimonio. Señor, establece tu voluntad en lo que estoy haciendo aquí, compartiendo. No me interesa si algo no me gusta, si algo no lo entiendo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, evitar la cruz, pero no como yo quiero. Porque sabía Jesús a qué se iba a enfrentar. No a los clavos, como muchos creen. No a que Jesús le sacaba a ser flagelado, pobre, como la película de Mel Gibson. Qué sufriente Jesús. Mira cómo sufrió Dios. ¿Ustedes creen que Jesús era cobarde? ¿A poco creen que los hombres después de Jesús, aquellos mártires que les cortaban las manos, que les sacaban un ojo, aquellos que iban a los concilios sin manos, sin pie, ¿ustedes creen que eran más valientes que Jesús? No, porque Jesús sabía que en la cruz cargaría la ira de Dios a causa de nuestro pecado y a causa de nuestra maldad. Jesús sabía con qué se iba a enfrentar. No eran los clavos, por Dios. No eran las bofetadas o las escupidas que, ¡ay! ¿Cómo Jesús estaba sufriendo? No. Sino era el juicio que le correspondía a la humanidad, cayó sobre él. La ira de Dios cayó sobre él. Por eso necesitamos orar por esta iglesia, para que seamos una iglesia comprometida. No, en verdad no estoy interesado en que seamos mucha gente, porque bíblicamente tal vez los resultados no vamos a verlo así como quisiéramos, pero sí queremos ver que gente aquí esté, porque es gente que se le ha evangelizado, que se le ha compartido la palabra. Porque estamos interesados en que esa gente conozca a Dios y se salve. Y se salve. Esta iglesia necesita orar mucho por los perdidos. Esta iglesia necesita levantarse para tener ese corazón y poder anunciar el evangelio. Yo estoy seguro que ni de panzazo pasamos. Qué pena, qué vergüenza. Pero no nos vamos a detener ahí. Simplemente reconocemos que nos hace falta mucho, sí. Tal vez estamos reprobados, tal vez sí. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos que orar y tenemos que decir: Señor, dame la oportunidad de estar compartiendo en donde quiera que se presente. Y de esas oportunidades hay muchísimas. Pero tenemos que empezarnos a mover. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿No van a creer?
Pobre de los pecadores. Ay, de aquellos que solamente están pensando en las cosas del mundo. Sí, están pensando en las cosas del mundo porque no hay un cristiano que se levante y esté compartiendo. No puede creer si no se le comparte el evangelio. Póngase de pie, por favor. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Quiero continuar próximo domingo con este mismo tema. Póngase de pie y oremos, por favor. Oremos. Ahorita que estamos, bueno, cierren sus ojos, por favor, y nomás déjenme comentarles algo. Yo anuncié algo muy importante en la manera en que Dios, en la manera en que Cristo habla a su iglesia, pero también en la manera en que Cristo habla a los perdidos. Y sabemos que es a través de proclamar su palabra, anunciar su palabra. Yo creo que en esta mañana, que muchos tenemos un problema de fondo. ¿Cómo podemos ser fieles a esa palabra? ¿Cómo exponer fielmente esa palabra para que entonces Dios pueda hablar? Si ni siquiera leemos la Biblia, si no somos personas disciplinadas para escuchar a Dios. Hago un exhorto, mis hermanos, hago un exhorto a aquellos que necesitan acercarse a Dios. Ahí está su palabra. No está lejos. Está cerca de nosotros. Ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con los judíos? Con esa palabra que estaba cerca de ellos, la rechazaron. Lo mismo que pasa cuando ahí tienes la Biblia. Ahí está la voz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no la lees? Estás rechazando su voz. No quieres escucharla. Y obviamente estamos muy lejos de ser esos embajadores que venimos en su nombre a hablar. Y que Dios pueda usar nuestras palabras, que Dios pueda usar nuestros pies, para que sea Dios mismo hablando a la gente a través de su palabra. Tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que comer ese alimento. ¿Se acuerdan? No sé si se los dije el domingo pasado, no sé, pero ¿se acuerdan que el contexto que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la... ¿Sí saben? ¿Sí les dije el contexto de eso? Léanlo, por favor. Me parece que está en Deuteronomios, no me acuerdo bien el capítulo, se los voy a investigar. Pero el contexto es de que les dice que Dios los llevó al desierto y les hizo tener hambre. Dios de repente cierra sus arcas para que deje de fluir tanto alimento en nuestras vidas. Bueno, de acuerdo a ese pasaje dice que los llevó al desierto y los hizo tener hambre. ¿Y saben por qué los hizo tener hambre? Porque entonces viene ese pasaje que después encontramos en el Nuevo Testamento. Y les digo, ¿saben por qué les hice tener hambre en el desierto? Para que sepan y entiendan que no solo de pan vive el hombre. Que no solamente estemos pensando en las cosas carnales, en las cosas terrenales, sino que busquemos ese alimento espiritual que nuestra vida necesita.
Estamos aquí en tus manos, Señor. Yo soy el primero en reconocer, Señor, en que he fallado en muchas áreas, Señor. He tenido oportunidad de compartir, Señor, y he callado. No he obrado, Señor, como debiera. Pero eso queremos que cambie, Señor. Porque queremos ser una iglesia como lo enseña las Escrituras. Una iglesia, Señor, que se esfuerza, que ora, que está dispuesto, Señor, a sacrificar, Señor, su tiempo, su dinero, hasta nuestra propia vida, Señor. Y no callar, poder anunciar el mensaje, Señor. Y oro, Padre, para que esta iglesia sea una iglesia que pueda cambiar, Señor. Porque reconozco que aun cuando hay gente que viene a la iglesia, hay gente que no ha sido alcanzada, porque no vive como tu Hijo, Señor. Y hay gente alrededor de nosotros, hijos, hijas, familiares, Señor, amigos, que estamos con ellos casi todos los días y hemos callado, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta mañana, Señor, tú puedas cambiar nuestro corazón, nuestra mentalidad, Señor, nuestra actitud ante la gente perdida, Señor. Y reconocer que no hemos hecho esa responsabilidad, esa tarea que nos has delegado, Señor. Y no vamos a ver salvación en la gente mientras sigamos callando, Señor, sin decir nada. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre.
Estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Un anuncio nada más, les pedimos a los papás de los niños